Bueno, primero, para empezar, voy a dar esta breve explicación acerca de los archivos en formato NetCDF y cómo poder leerlos en el R. Primero, antes que nada, ¿qué cosa es NetCDF? Seguro ya algunos de ustedes, o quizás la mayoría, ya han escuchado hablar de este tipo de formato. Bueno, para introducir el tema, debemos tener en cuenta que nosotros, en realidad, en todas las ramas de las carreras de geociencias, incluyendo también la meteorología, contamos con una gran cantidad de información de cualquier tipo de variable, ¿no? Por ejemplo, temperatura del aire, temperatura de agua del mar, ¿no? Y esa información varía durante el tiempo. Es decir, tenemos gran cantidad de información en una gran cantidad de años y nosotros, los meteorólogos o los ingenieros ambientales, biólogos, también podemos usar esta información, pero ¿cómo podemos acceder a esta información? ¿Cómo podemos almacenar o cómo podemos manipular? Bueno, existe una gran diversidad de formatos para este tipo de datos, pero uno de los más conocidos, quizás uno del más usado a nivel de la comunidad científica, es el formato NetCDF. Este es un formato estándar, como se menciona ahí en la diapositiva, para el intercambio de información científica en formato binario. Es decir, la información está en binario. Es una información de tipo estándar y es ampliamente usado, como ya bien mencioné, en todas las ramas relacionadas a las geociencias. Y no solo geociencias, también tiene algunas aplicaciones en las ciencias de la medicina, ¿no? Inclusive también en lo que es sonidos. En fin, es un formato bien accesible, bien fácil de manipular. Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de formato a comparación de otro formato como es el GRIP, ¿no? O el GRIP 1, GRIP 2? Es que este formato NetCDF ya tiene de por sí información relacionada a la variable, lo que comúnmente llamamos la metadata, es decir, los datos de los datos. En un solo archivo NetCDF podemos tener el dato en sí, por ejemplo, temperatura de agua en mar, y además cuál es el nombre de esta variable, cuáles son sus unidades, cuáles son las latitudes, longitudes, ¿no? Entonces, en un solo archivo podemos acceder a toda esa información. Eso es lo que conocemos también como cabeceras y atributos, así como nombre de las variables contenidas. Es por ello que evita dependencias, ¿no? De archivos externos o tabla. Por ejemplo, en el caso del GRIP, a veces hay información que necesita un CTL, ¿no? Para poder comprender de qué trata este tipo de datos. En el caso del NetCDF, ya la información de los datos en sí ya está contenida en el mismo archivo. Y actualmente está en su versión NetCDF 4, el cual es más complejo, más completo, a comparación del resto de archivos NetCDF. Y otra ventaja también es que, obviamente, esta información es usada por una larga comunidad de usuarios. Es decir, usuarios de diversos países pueden crear su información en NetCDF o otras instituciones internacionales también pueden crear su información en NetCDF y de esta forma cualquiera puede acceder, analizar, leer y procesar la información. Perdón. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, ya había mencionado muy rápidamente, pero quizás podemos resumir en estos 5 puntos. Son autodescriptivos, es decir, incluye la información de los datos en sí. Tienen una arquitectura independiente, no importa desde qué computadora podamos acceder a esta información, cualquier computadora va a poder acceder a estos datos. Entonces tenemos esa flexibilidad para poder eh, ingresar a esta información. Es directamente accesible, es decir, a pesar de que en un NetCDF pueda pesar, no sé, supongamos 10 gigas de información, y solo necesitamos la información de un cierto mes o un cierto día del dato, entonces podemos acceder a través de, bueno, puede ser el caso del R o Python, cualquier otro lenguaje de programación, podemos acceder a un cierto tiempo. No es necesario acceder a todo el contenido para luego cortar, sino que directamente podemos acceder a un solo tiempo, un solo rango temporal o a un único rango espacial de la información. Adicionalmente, también es anexable, es decir, podemos juntar datos de NetCDF con otros NetCDFs y es compartible.
Ya mencioné antes que la información la podemos acceder desde diversas instituciones internacionales, cada uno genera su propia información y es casi obligatorio que estas instituciones generen la información, etc. Muy bien, entonces en este esquema más o menos podemos resumir. La información del NetCDF contiene variables, por ejemplo, dato temperatura de agua de mar, ¿no? Y estas, o no sé, temperatura del aire, y estas variables contienen información de valores, los valores que pueden ser 28 grados, 30 grados. Asimismo, esta información está bajo coordenadas o variables de coordenadas, que pueden ser latitud, longitud, y todo esto corresponde a dimensiones. Es decir, los datos pueden variar a través de la latitud, longitud, tiempo o también niveles verticales de la atmósfera. Y todo eso son las dimensiones. Y asimismo, en un solo archivo podemos encontrar atributos, o sea, una descripción de estas variables. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, en un archivo NetCDF podemos saber si esta temperatura está en unidades de grados Celsius o grados Kelvin u otro tipo de unidades, ¿no? Y no solo de la variable en sí, sino también de las dimensiones. Por ejemplo, la latitud, en qué dimensión está, longitud también, ¿no? Y así. Y todo ese conjunto es lo que forma el archivo NetCDF. Ahora, ¿cómo podemos leer y procesar los archivos NetCDF? Para esto existen una gran diversidad de software. De hecho, aquí solamente les presento algunos software porque hay muchos más todavía. Digamos que estos son los más conocidos o al menos con lo que hemos escuchado hablar. Estos software se dividen en software libres, así también en software con licencia. En el caso de software libre, ya muchos han escuchado hablar del Python, del R, quizás también del NSL, ¿no? Son algunos ejemplos de software libres que nos permiten leer y procesar los archivos NetCDF. Otro software importante y también bien usado, al menos por lo que yo he visto, es el CDO, ¿no? Que es un software que funciona en Linux para poder procesar información NetCDF. Bueno, esos son algunos ejemplos de software libres, pero también tenemos software con licencias. En ArcGIS, en el mismo ArcGIS se puede leer la información de NetCDF, ¿no? También en el MATLAB, de hecho, MATLAB fue el primer lenguaje de programación que aprendí, por eso que le tengo un especial cariño, pero ahora ya estamos también mudándonos al software libre, porque ya esa es sí tenemos mayor facilidad de acceder a los software y también una gran variedad de herramientas, ¿no? Por la misma amplia comunidad de usuarios que tienen los software libres. Ahora, ¿en qué podemos aplicar los archivos NetCDF? Podemos aplicarlo a la salida grillada de los modelos, y no solo modelos del tiempo, sino también del clima, también de los escenarios climáticos, y también modelos oceánicos, etcétera, un montón de modelos. También no solamente para modelos, sino que también podemos acceder a datos de observaciones, por ejemplo, información en superficie, datos de sondeo, satélite, radar, etcétera. Y bueno, como bien ya le mencioné, inclusive también podemos acceder a información de imágenes médicas, cromatografía, espectrometría, etcétera. Es decir, es amplio el uso de este tipo de archivos. En el caso de los datos grillados generalmente se disponen en forma de, como bien dice su nombre, en grillas o cuadrículas. Es decir, que divide un espacio en forma de cuadrículas en el cual en cada cuadrícula hay una información que puede ser, por ejemplo, temperatura del aire, presión o humedad, ¿no? Es decir, divide al planeta en diversos bloquecitos que pueden variar de forma horizontal, así como espacial, como se puede observar en esta figura, y en cada uno de estas celdas, grillas o cuadrículas hay información de una variable. Mientras mayor sea la resolución, más pequeños van a ser estos cuadraditos. Entonces, más fino vamos a tener la información. Ahora, esos datos grillados no solamente pueden ser modelos, sino también puede ser información observada, información interpolada, ¿no? Entonces, esta información es de gran utilidad para toda la gente que estamos en ciencias.
En el caso de los datos observados, ya le mencioné, tenemos información de estaciones, es decir, de acuerdo a la Organización Mundial de Meteorología, el sistema global de observaciones está compuesto por no solamente datos de estaciones, que es quizás lo que más conocemos, ¿no? Sino que también existe una gran variedad de información. Por ejemplo, las boyas, los satélites, los radares, todo ese conjunto de información es lo que conforma los datos observados. Y muchos de ellos están grillados. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen del TRIN, que es una información satelital con el cual podemos obtener precipitación. Adicionalmente, también hay información de radares, ¿no? Este es un radar que se instaló hace unos años, estuvo un tiempo, ¿no? Y por medio del IGP se accedió a esta información. Ahora bien, los datos, ya hablando sí, con respecto a los modelos numéricos, lo que ya hemos visto anteriormente era observados, ahora vemos información de modelos numéricos. Los modelos numéricos pueden dividir la información en celdas y grillas, puede contener una gran cantidad de variables, y en un archivo NetCDF de la información de modelos numéricos podemos encontrar sus nombres, sus atributos, sus valores, así como también sus dimensiones. Y también sus variables de coordenadas, por ejemplo, latitud, longitud y tiempo. Estos, por ejemplo, son salidas de modelos numéricos. Cabe destacar que estos modelos dividen el planeta en diversas celdas o grillas, y cada una de estas grillas contiene información de variables, pero esas variables son estimadas a partir de ecuaciones basadas en las leyes básicas de la física, ¿no? Es decir, en cada una de estas celdas o estos bloquecitos, se resuelve una gran cantidad de ecuaciones físicas, con el cual podemos obtener resultados de temperatura, humedad, viento, etc. Esas ecuaciones, bueno, una gran parte de ellas son estas ecuaciones primitivas, ¿no? que seguro ya muchos de nosotros lo hemos visto en la universidad, con el cual resuelve toda la interacción que existe entre la atmósfera y el componente del sistema climático. Es decir, que en cada alegría hay una simulación de todo el sistema climático, se resuelve información basada en estas ecuaciones y se obtiene de esta manera resultados de temperatura, humedad u otras variables atmosféricas. Ahora, existen dos tipos de modelos globales y modelos regionales. Como su nombre mismo lo indica, los modelos globales simulan el clima a nivel global, es decir, en todo el planeta, pero generalmente estos tienen una baja resolución. En este gráfico que estamos viendo, bueno, este es a partir de se ha realizado en el marco de un estudio en CENAMI, se muestra en este gráfico, por ejemplo, que vemos la información del modelo global, en este caso es topografía, para todo el mundo, ¿no? Es decir, el modelo global simula datos tanto atmosférico como puede ser también otro tipo de información, pero a nivel global y a una baja resolución. Estamos hablando de 208 kilómetros por 139 kilómetros en este modelo. Pero generalmente varían en ese rango, ¿no? Que puede ser de 100 a 200 kilómetros de resolución espacial. Ahora, existen otro tipo de modelos, los cuales son modelos de área limitadas, como es en este caso el modelo de LRF, ¿no? Pero también existen los modelos ETA, RAMS, REMO, etc. Son modelos de área limitada porque simulan solamente una región del planeta, ¿no? No simulan todo el globo, sino una región, y para ello se necesita información de un modelo global. Por ejemplo, en este caso, el modelo global es HATCHEM, y con esta información se fuerza el modelo regional, el WRF, que puede estar a una resolución, por ejemplo, de 48 kilómetros, pero de ahí podemos obtener anidados a partir de este dominio, que pueden ser de 16 a 5 kilómetros, con el fin de obtener mayor información. Entonces, esta información también, tanto la del modelo global como el modelo regional, podemos leerla en formato NetCDF, ¿no? Y podemos encontrar información de ese tipo, de ambos tipos, en formato NetCDF. Y no solamente relacionados a información de escenarios climáticos, sino también a pronóstico del tiempo. Por ejemplo, otro modelo global es el GFS, y en CENAMI, por ejemplo, se corre el modelo regional ETA CENAMI.
Muy bien, entonces ya estamos acabando esta breve introducción de lo que es en sí el formato NetCDF, así que vamos ya a ir pasando de una vez a la práctica. Igual, como bien ya mencionaron antes, si tienen alguna otra consulta, pueden dejarla en el comentario. Ahora, les he pasado un archivo, bueno, el grupo Nexus les habrá pasado un archivo con algunas indicaciones materiales que vamos a usar en el presente taller. Uno de ellos es el R y el RStudio. Hoy día de hoy vamos a utilizar los dos softwares. El R es el lenguaje de programación que vamos a utilizar, en este caso para la lectura de la información. Y el RStudio es en sí la interfaz gráfica con el cual podemos manipular de manera más amigable los comandos del R. En el caso del RStudio, y ya desde ya podemos ir abriendo el RStudio. El RStudio tiene 4 ventanas principales, en el cual tiene una ventana de edición que se destaca. Ahí podemos escribir los comandos y luego podemos correrlo y los resultados de las corridas los podemos ver en la consola. Asimismo tiene un espacio de trabajo en esta sección y donde también podemos ver el historial, es decir, las variables que estamos generando a medida que vayamos corriendo las líneas en el R, en la ventana de edición. Y en la esquina inferior derecha tenemos la ventana de los gráficos y archivos que habíamos generado. Entonces, en el R hay que tener en cuenta siempre esto, ¿no? Que el R trabaja en un lenguaje orientado a objetos. Objetos es toda esa información con la cual trabaja el R. Estos objetos pueden ser arreglos numéricos, pueden ser caracteres, pueden ser objetos complejos, lógicos, etc. Pero ya la forma en la cual estos están dispuestos pueden ser mediante vectores, que es un tipo de objeto de solo una dimensión, el cual puede contener ya sea información numérica, caracteres, etc. ¿No? O también pueden ser factores, que generalmente son aquellos objetos que tienen true o false, ¿no? O pueden ser arrays, que ya es información multidimensional, o matriz, que es información de 2 dimensiones, o data frame, por ejemplo, data frame, que puede ser archivos que contengan ya sea objetos de tipo numérico como caracteres, ¿no? Y que están dispuestos en una tabla. Entonces, toda esta información ya podemos ir viéndola. Para eso les pediría, por favor, que vayan abriendo su R, el RStudio principalmente, y porque vamos a hacer algunas operaciones básicas en R. En mi caso, yo ya tengo el RStudio. Quisiera ver por el momento si tienen algún comentario o consulta por ahí. Bueno, si no, podemos ir empezando. Ok, sí, dicen, podemos definir de nuevo objetos. Los objetos son las variables con la cual trabaja el R. El R va a procesar información contenida en variables llamadas objetos. Los objetos pueden ser vectores, pueden ser matrices, pueden ser arrays, o también llamados arreglos, y todo, o también puede ser un data frame. En un objeto podemos visualizar ya sean valores numéricos o valores de caracteres que pueden ser textos. Por ejemplo, un objeto bien simple puede ser esto acá, ¿no? Esto es un vector llamado A. Mediante estos comandos estoy asignando que este vector llamado A tenga un valor de 1, ¿no? Y solamente tiene un solo dato. Eso ya es un objeto demasiado simple. Pero, por ejemplo, podemos designar a A que contenga más números. 1, 2, 3. Por lo tanto, ya ahí A tiene 3 elementos. Ahora, ¿qué tipo de objeto es A? Eso podemos saberlo con clase. Es un objeto de tipo numérico.
Siempre cuando tengamos dudas de qué objeto, qué tipo de objeto es el que estamos usando en R, podemos saberlo con clase. Porque muchas funciones en R les va a pedir que se trabaje en base a objetos que pueden ser matrices o pueden ser data frames o arrays, ¿no? Entonces, si tenemos un objeto, pero si mi función me dice que la información que tiene que ingresar debe ser un data frame, entonces debemos corroborar eso primero. Obviamente, si tengo una matriz, no lo puedo ingresar como un data frame a una función que requería en el R. Entonces, por ejemplo, A es un tipo de objeto numérico, ¿no? Inclusive con lo que estoy haciendo ahora es ya aplicando una función en R, ¿no? Esta función sec significa que va a generar una secuencia que va a variar en cada 2 pasos, ¿no? 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ok? Entonces, otro punto importante que más que nada es un consejo cuando vayan a usar el R, es que el R tiene una gran infinidad de funciones. Asimismo, también, como tiene una gran cantidad de paquetes, cada paquete tiene una variedad de funciones, obviamente no todos vamos a saber todas las funciones y qué argumentos ingresan en el R. En el R, ustedes, si quieren trabajar con una función, les recomiendo siempre que vean cómo podemos trabajar con esta función. La ventaja del R es que mediante el R podemos saber o tener, digamos, una ayuda en el cual se indica qué argumentos ingresa la función y en qué formato tienen que estar. Por ejemplo, en esta función sec, para ver digamos, la ayuda o saber un poco más de esa función, podemos escribir esto acá, que es el signo de interrogación, y el nombre de la función. Como verán, acá al costado les aparece una descripción de lo que es esta función. Entonces, siempre hay que revisar eso, porque acá podemos observar qué argumentos ingresan. Por ejemplo, en este caso de función sec, debemos ingresar un argumento en el cual el primer elemento sea el valor de donde empieza la secuencia y el segundo elemento sea el valor hasta donde termina la secuencia. Y by, que sería cuánto sería el paso para generar la secuencia. Obviamente acá lo hice porque me lo sé de memoria, pero muchos de nosotros no vamos a saber cuáles son los argumentos. Y en ese caso podemos recurrir a la ayuda del mismo R. No es necesario entrar a una página web para ver o buscar un PDF acerca de esta función o del paquete. Ya del mismo R, si tenemos instalado el paquete usar, tenemos actualizado las funciones, entonces desde ahí mismo podemos saber la ayuda de estas funciones. Muy bien, a ver. Sí, cualquier versión. Sí, hola. Disculpa, sí, responde esta pregunta nada más. Lo que pasa es que Sí, dime. creo que podríamos dejar la ronda de preguntas para después cuando avancemos un poquito más o menos en Ah, 20 ok. minutitos. Sí, de ahí respondemos todas las preguntas para que como que se vayan acumulando y terminemos así como por bloques. Ok, me parece bien. Gracias, Bruno. Entonces, vamos, chicos, les recomiendo que vayamos abriendo el R. Yo voy a estar acá operando desde mi máquina. Por favor, traten de seguir lo que voy escribiendo. Entonces, lo primero que hay que hacer en R, siempre, el R trabaja desde un directorio de trabajo, ¿no? Es decir, desde una carpeta de trabajo en el cual el R va ya sea importar información o va a exportar información. ¿Cómo podemos saber en qué directorio estamos ubicados actualmente? Vamos a usar el comando getwd con los paréntesis. Esto nos va a indicar en dónde estoy actualmente. Bueno, yo ya me posicioné en mi carpeta taller R, por ejemplo.
pero supongamos que estoy en otra dirección y quiero acceder a esta carpeta. Lo que podemos hacer primero es utilizar la función setwd, que es, bueno, se llama set working directory, ¿no? Con el cual vamos a posicionarnos en nuestra carpeta de trabajo, en la carpeta en la cual vamos a trabajar. Y se deduce que en esa carpeta debemos contener los datos, por ejemplo, en este caso, archivo netcdf, y además en esta carpeta si nosotros exportamos alguna tabla o algún gráfico, toda esa información se va a exportar en esta carpeta o directorio de trabajo. Entonces, haciendo setwd y taller R, en su caso, por favor, ingresen a la carpeta donde contienen su información en netcdf, ¿no? Para que puedan leer la información de los netcdf, así mismo también exportar las figuras. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es posicionarnos en esa carpeta. setwd. ¿Ya? Por el momento, como pueden ver en mi ventana de comando, es decir, tengo solamente una variable cargada, que es este objeto A. Otro punto importante a tener en cuenta antes de empezar con todo esto y también para no perder el hilo, es que si bien es cierto, mi objeto A tiene actualmente 5 elementos, pero supongamos que yo quiero acceder al segundo elemento de este objeto A. Entonces lo que hacemos es, mediante los corchetes, escribir el número 2, porque eso significa la posición, es decir, lo que está contenido dentro de los corchetes son posiciones, y de esta manera tengo el objeto contenido en la posición 2, que en este caso es 3. Supongamos que queremos trabajar con una variable más grande. Vamos a crear un objeto aleatorio, de forma aleatoria. Supongamos, vamos a crear una información de temperatura, ¿no? Pero de manera aleatoria. Ok, mediante esta función puedo crear un objeto que tenga 100 elementos con media 25 y deviación estándar de 4. Es decir, una distribución del tipo normal. Entonces, en este objeto tengo 100 elementos. Estos elementos pueden ser decimales, ¿no? Y de esta forma ya tengo un objeto más grande. Ahora, también puedo ir graficando esta información. Por ejemplo, supongamos que esto sea una serie de temperaturas, haciendo un simple plot, ya podemos podemos plotear esta información en este gráfico. Ahorita esta es un gráfico de puntos, pero si gustan podemos también agregarle, o mejor dicho, graficarlo como línea. Ok, ahora, en el caso de este objeto R, supongamos que yo deseo acceder a la información que sea mayores de 25. Lo que podemos hacer es también trabajar con los corchetes y adentro de esos corchetes indicar que se posicionen aquellos elementos en el cual R sea mayor a 25. ¿No? Entonces, esta información que sale de acá es justamente los valores mayores a 25. Si solamente colocamos R mayor a 25, me va a aparecer un vector del tipo lógico con true y false. True son los valores que están por encima de 25 y false es lo contrario. Entonces, lo que estamos haciendo acá es un index, es decir, mediante índices estamos ingresando ciertas posiciones de los vectores o también podemos hacer de manera similar con los arrays y las matrices. Y eso, aunque parezca simple, es un paso que hay que tener en cuenta porque a partir de aquí ya podemos hacer grandes cosas más adelante, cuando ya trabajemos con los netcdf. Supongamos, por ejemplo, que tenemos un dato a nivel global, pero a mí no me interesa todo el globo, ¿no? Sino que a mí solamente me interesa Sudamérica, ¿no? Entonces, de esta manera puedo delimitar la información en la cual esté contenida la región bajo una latitud que esté por encima de menos 60 grados sur y por debajo de 20 grados sur. Y
que las longitudes varíen entre -85 y -65, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? A partir de estos principios. Muy bien, entonces ya regresando al tema en sí. Una vez que ya nos hemos posicionado, y por favor asegúrense que están en la carpeta en su directorio de trabajo. Ya les he mencionado, con getWD pueden ver dónde están. Si no están en esa carpeta, pueden acceder a esa carpeta con setwd. Y verificar que en esta carpeta esté contenida su información. En este caso yo tengo mis archivos netcdf de muestra. Luego, lo siguiente que podemos hacer es cargar las librerías. El día de hoy vamos a utilizar una librería que nos ayuda bastante con el análisis de los datos netcdf, que se llama NetCDF4. Espero que ya todos la hayan instalado, que ya lo hayan podido instalar satisfactoriamente tanto la librería como haber descargado también los datos. Y vamos a cargar esto. Y no solo eso, vamos a utilizar algunas librerías más. Por favor, a ver, escriban conmigo. Library Fed. Y también una más por ahora, ¿no? Pluribate. Otro punto adicional que les quería mencionar es que el R ya de por sí encuentra coincidencias o posibles opciones de lo que quieres escribir. Y si es exactamente eso, con el tab pueden completar esa información. Y procedemos a descargar, a cargar estas librerías. Muy bien. Ahora, vamos a empezar leyendo el netcdf. Lo que ya les he pasado es información de temperatura de agua de mar. Es este tipo de información del Optimal Interpolation de la NOAA. Es un tipo de información que, si bien es cierto, es producto de salida de modelos numéricos, tiene asimilado información observada, información de boyas, satélites. Entonces, es un tipo de información que se acerca más a la realidad. Podemos considerarlo como una información observada. Y si han podido descargar bien y quizás lo han visto, la información que contiene está desde, bueno, no me acuerdo muy bien el año, pero es casi todo el registro histórico que tiene. Ahorita vamos a ver de qué tiempo está. Lo primero que vamos a hacer es abrir ese archivo y vamos a utilizar la variedad de comandos que tiene el paquete NSDF4. Por ejemplo, vamos a abrir un objeto llamado info. Y como ya hemos cargado el paquete NetCDF4, entonces ya podemos usar las funciones de ese paquete. Una función que es bien importante, que es para abrir justamente los datos, es ns-open. Y vean que ya el mismo R, apenas voy escribiendo, ya me indica qué cosa puede ser lo que yo quiero. O sea, cuál es la opción o la función que tú deseas. En este caso es NSOpen. Y ya, desde ya me está indicando qué cosa tiene que ir contenido dentro de esta función. O sea, qué argumentos van a ir. Por ejemplo, el file es el nombre del archivo. Write, false. Bueno, entonces, todo lo que sale acá ya es por default. Es decir, da igual si escribo write igual false, como si también lo emito. No va a pasar nada. Así que vamos a poner en ese open y el nombre del archivo. Por ahora vamos a utilizar este archivo que se llama sct me. Y cuando llamamos a este archivo, el nombre tiene que ir contenido en comillas. Es un punto importante para poder leer los datos. Ok, hemos abierto el archivo, pero todavía no hemos extraído los datos. Ahorita vamos a extraer los datos. Pero lo que ya tenemos acá, objeto info, es en sí lo que mencionaba anteriormente, ya los atributos de este archivo. ¿Qué cosa hay? Los datos de los datos, es decir, la metadata.
Con NSOpen no es que abra el dato, no es que extraiga la información, sino que con esto abre el archivo para verificar cuál es la metadata de esta información. Y en este archivo podemos encontrar la variable SCT, la cual es temperatura superficial de agua de mar a paso mensual. Entonces, más abajo hay mayores detalles de esta información, así como la fuente, las unidades y bueno, una breve descripción. El nombre estándar es temperatura de superficie de mar y el paso que está es a nivel mensual. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de esta información? Bueno, principalmente serían estas tres. La latitud, que es la dimensión del tipo espacial en el eje X, perdón, en el eje Y, la longitud en el eje X y el tiempo, que ya sería una tercera dimensión, ¿no? Que serían mes a mes, es decir, a qué mes corresponde la información o a qué meses corresponde la información. Entonces, siempre recomiendo ver los datos o los atributos que están detrás de este tipo de archivos, porque es bueno siempre conocer con qué cosa estamos trabajando, qué información es la que estamos utilizando, ¿ya? Y si esa información es correcta o no. Supongamos que yo, por ejemplo, haya querido descargar un archivo, no sé, de 50 años, ¿no? Pero el tamaño del tiempo me diga que solamente, no sé, hay 10 tiempos, o sea, 10 meses de información. Entonces, si yo supuestamente descargué como 50 años, ¿no? Debería haber más de 600 tiempos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con eso ya podemos, con el tamaño nomás de esta dimensión que es de tiempo, ya podremos saber si nuestro archivo está correctamente descargado o no. En este caso solamente 461 tiempos, que es un periodo que, bueno, ahorita vamos a ver de qué año a qué año corresponde esta información. Pero ya esto nos da una primera idea. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta también los nombres, en este caso la variable SCT, pero en otros archivos puede llamarse de manera distinta. Es por ello que hay que siempre revisar. La lat, en este caso se llama lat, ¿no? Pero en otro caso puede llamarse latitude o puede llamarse también como y. En el caso del long puede llamarse longitude o x. Entonces es siempre necesario ver cuáles son los nombres asignados a cada una de estas variables. Muy bien, entonces ya que conozco más de mi información, ya puedo ir extrayendo los datos. Vamos a empezar con la latitud. Y ya para ir extrayendo los datos, podemos usar la función nsbarget. Con esta función vamos a extraer la información. Ahora, ¿qué cosa tiene que ingresar acá? Debemos primero ingresar el nombre del archivo o el nombre del objeto con el cual abrí los datos, en este caso info. Ya no puede ingresar otro nombre. Y luego el nombre de la variable en sí. Como vemos acá, de acuerdo a los atributos, latitud se llama lat en este archivo, pero esto puede cambiar, no siempre es así. Al menos por lo que he observado, mayormente se llama lat, ¿no? Pero puede cambiar, no se confía. Y vamos corriendo esa línea. Entonces ya hemos extraído la latitud. Y si vemos el objeto lat, verán que la latitud o los valores de latitud están mostrados ahí. Y estos valores de latitud están de más a menos, es decir, empieza de 89.5 y termina en menos 89.5, es decir, va de norte a sur. Ojo con eso, hay que tener en cuenta eso. De igual manera podemos hacer con la longitud, nsbarget. De la misma forma ingresamos el nombre del objeto con el cual hemos llamado a nuestros datos. Y dentro de las comillas, no.
Entonces tenemos acá los valores del log. Varían de 0 a 360 grados. Muy bien. Y ahora podemos leer la información del tiempo también. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tiempo? Si no me recuerdo era time. Sí, time. Esto puede cambiar también, chicos. Hay que tener cuidado con eso. En algún caso puede llamarse solo T. O en otro caso puede llamarse Z, inclusive, ¿no? Por ahí también he observado eso. Entonces corremos esta línea. Y supuestamente acá ya deberíamos tener los tiempos. Pero ¿por qué sale así el tiempo? Estos son números que no entendemos y que no se relacionan nada con fechas. Y es que en los archivos netcdf, como ya le mencioné, los archivos netcdf también, cada variable tiene sus unidades. Entonces, si vemos en la metadata, el tiempo tiene un tamaño de 461, es decir, hay 461 elementos, y sus unidades son de días desde 1800, desde 1 de enero de 1800. Ya, eso quiere decir que, por ejemplo, si el tiempo es igual a 1, entonces este va a ser 1 de enero de 1800. Si el tiempo es igual a 2, este va a ser 2 de enero de 1800. Y así. Si el tiempo es igual a 366, entonces el tiempo va a ser igual a... Perdón, el tiempo va a corresponder a 31 de diciembre. Entonces, en este caso, el R lo lee como número el tiempo, pero nosotros debemos realizar una transformación a este tiempo. Esto lo podemos hacer, a ver, de la siguiente forma. Podemos llamar un objeto llamado time2, en el cual vamos a ingresar o utilizar esta información as date. Lo que hace esta función es convertir una fecha que podemos, en este caso, mediante asDate, mediante la función asDate, podemos convertir cualquier elemento ya en formato de fechas de forma más entendible. Y como el tiempo tiene unidades de días desde esa fecha, entonces simplemente podemos utilizar asDate de la siguiente forma. Por ejemplo, si asDate, lo que tenemos acá, utilizando asDate y lo que ya habíamos escrito adentro de asDate es 1 de enero de 1800, si a esto le sumamos 1, nos va a dar 2 de enero de 1800. Si le sumamos 3, nos da 4 de enero de 1800. Entonces, de esta forma, ya podemos convertir o, digamos, sumar el número de días a partir de esa fecha con el asDate. Y si esto de acá, el time, son los días, simplemente lo que haríamos es sumar. ¿No? Entonces ya de esta manera tenemos nuestro tiempo real. Con el last date he fijado el día desde donde empieza, es decir, el día que me indica las unidades, ¿no? Y más el time, que son estos números que indican digamos, los días contando a partir de esa fecha, ya podemos obtener el tiempo real de nuestros datos. Ahora sí, contamos la información con o más bien dicho, el tiempo real de los datos. Y es más entendible para nosotros. Ahora que tenemos arreglado el tiempo, procedemos a leer nuestra variable en sí, nuestra variable que es temperatura agua de mar. A ver, podemos llamarlo como SST. Y en este caso, de igual manera, vamos a utilizar la función nsvarget.
el objeto en el cual está contenida la información y la variable que se llama sst. Y ok, ya tenemos cargado, como verán acá en la ventana de las variables, vemos que ya está cargado sst. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de sst? Siempre para poder ver las dimensiones podemos usar bin. Y acá ya podemos saber cuáles son esas dimensiones y cómo están ordenadas. La primera dimensión tiene 360 elementos, la segunda 180 y la última 461. ¿A qué dimensión corresponde cada uno de estos valores? Si vemos en nuestros datos, en nuestros atributos, SST en realidad es un array en el cual la primera dimensión es la longitud, la segunda es la latitud y la tercera es el tiempo. ¿Ya? Entonces estos 360 corresponden a la longitud, 180 latitudes y 461 pasos temporales. Entonces ya hemos leído la información. Ya tenemos los datos. Ahora, si yo solamente quiero saber, digamos, mostrar en la pantalla solo un tiempo, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ok, ¿qué estoy haciendo acá? Al dejar vacío o no colocar ni un número en la primera dimensión, por defecto estoy designando que se me lean todas las longitudes. Igualito acá después de la coma, en la segunda dimensión. Si no pongo nada, por defecto se me va a leer todas las latitudes. En el tiempo, o sea, en la tercera dimensión, ahí sí estoy colocando un número. Y en el cual estoy indicando que solamente quiero ver el primer tiempo. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer es ahora generar un mapa de manera rápida para visualizar esta información. Para esto, a ver, podemos usar la función ImagePlot. Ya, en realidad para graficar hay una gran cantidad de funciones o formas de hacerlo. Yo ahora le voy a mostrar este ImagePlot que es una manera más rápida de poder realizarlo. Ahora, en ImagePlot yo puedo escribir de frente la variable sst. ¿Ok? Pero obviamente, como esto tiene 3 dimensiones, tendría que seleccionar solo un paso temporal, ¿no? Porque para que salga una imagen necesito una matriz, es decir, una variable de 2 dimensiones. Y a ver, para que se pueda graficar obtener un gráfico 2D. ¿Ya? ImagePlot no te va a graficar en 3D, va a aparecer un error ahí. Y en este caso, si escribimos tal cual como vemos ahí en la pantalla, sst y el primer tiempo, vamos a tener un gráfico. A ver, vamos a ver qué sale. Ok, acá salió algo. Hemos graficado la TCM para el primer paso temporal. Claro, así de manera rápida, simple, sin hacer mayor análisis. Obviamente si lo vemos, no vas a entender no vas a entender mucho ahí, ¿no? Podemos ver que quizás esto, digamos, la parte media de la figura corresponde a los trópicos, ya que hay mayores valores de temperatura, ¿no? Y las partes extremas son los polos. Ahora, ¿Sudamérica dónde está? No sabemos. No podemos definirlo. Quizás puede estar por acá, puede ser, ¿no? Pero eso se puede arreglar. Podemos saber mucho más. Supongamos, por ejemplo, que, en el caso de ImagePlot, yo puedo colocar los ejes de la figura, ¿no? En los dos primeros elementos, en este caso lon y lat. Y el tercer elemento ya sería la variable a plotear, el sst. Vamos a ver qué sale. Ups. Ok, el ImagePlot no permite ingresar información que sean decrecientes.
¿Y se acuerdan cuál era la información que era decreciente? Longitud y latitud. A ver, si se acuerdan bien, la latitud es la información decreciente, porque iba de más a menos. Y el image plot, en ese caso, no puede leerlo de esta manera. Lo que tendríamos que hacer acá es revertir esto, revertir esta dimensión para que vaya de menos a más, es decir, de menos 89 a más 89. Para ello hay una función que se llama rep. Supongamos, yo tengo una, a ver, vamos a hacerlo con un ejemplo bien simple. Del 1 al 10. Tengo un objeto del 1 al 10. ¿Y qué pasa si utilizamos rep en ese objeto? Los valores van al revés, del 10 a 1. Si lo mismo hago con rep lat, obtengo eso. Es decir, que los valores vayan de menos a más. Y eso es lo que puedo hacer acá. Pero, ojo, acá hay que tener en cuenta algo. Si estoy designando que la latitud vaya al revés, entonces en la variable o en la matriz SST, temperatura de agua de mar, la latitud también tiene que estar al revés. ¿Ok? No lo vayan a plotear así porque no habría una correspondencia adecuada en el mapa. Ahora, ¿cómo puedo revertir cómo puedo en este caso revertir los valores de latitud? Muy simple, en la posición 2 de SST, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a verlo primero en la consola, para que se entienda mejor. Si yo utilizo length de lat, o sea, quiero saber cuánto es la cantidad de información en lat, es 180. Y si voy de 180 a 1, me van a dar una secuencia que empieza en 180 pero termina en 1. Es una secuencia decreciente. Y esto de acá es lo que vamos a usar en SST. ¿No? Es como si yo hiciera esto de acá. Por ejemplo, si yo llamo a un objeto llamado Y, que varía de 11 a 20, pero en el caso de si yo quisiera los elementos al revés, debo definir adentro de los elementos que las posiciones vayan del 10 al 1. De esta manera, mis posiciones van de 20 a 11. La misma lógica estoy aplicando acá. Ahora sí, vamos a correr. Muy bien. Como verán, ya tenemos la longitud, el eje Y, la latitud. Para que no aparezcan estos nombres, ya podemos ir escribiendo cuál es el nombre de la coordenada en el eje X. Acá solamente estoy ingresando más. Acá solamente estoy ingresando más argumentos que ya serían para presentar mejor la figura. ¿Bien? Y además, algo importante acá sería bueno también plotear los continentes, ¿no? Bueno, verán que ya cambió los nombres, longitud y latitud, ahora sí está más decente la información. Y podemos plotear de manera muy rápida los continentes mediante el words, mediante la función map. La de acá. Ok, ahí tenemos los continentes. Ahora bien, quizás, a ver, como está muy pequeña la figura, podemos exportarla a una figura más grande. Ya antes de plotearle el gráfico, ponemos la función Windows, que nos va a permitir generar la figura fuera de la ventana del plot, es decir, como una ventana aparte. Entonces acá ya tenemos el gráfico. Entonces ahí ya podemos ver que sí, que ya está la información ya está más adecuada.
Ahora, como es dato de TCM, hay información, pero es una información a nivel global. Por lógica, en los continentes no debería haber datos, porque en sí no hay TCM ahí. Quizás sería bueno poner una máscara. Podemos poner, y esa máscara la podemos poner acá en la misma función map. Mediante el argumento fill igual a t, que es igual a que es t de true, podemos definir una máscara. Ahora esta máscara puede tener colores. Yo recomendaría usar el color 8, que es color negro. Oh, no, perdón, en este caso es color blanco, creo. Vamos a ver. Y ya. Ahora sí se ve mejor el mapa. Ahora, esto de acá también podríamos exportarlo a un archivo JPG o PNG para que podamos tenerlo de manera más fácil. A ver, por ejemplo, con la función PNG, que es el formato de gráfico que usualmente vamos a generar la figura, podemos escribir, a ver, un nombre cualquiera, mapa PNG. Lo que estoy colocando son más argumentos para asignar el tamaño de la figura. Entonces, si yo corro esto, pero como ahí estoy generando una figura, estoy abriendo una figura, al finalizar tengo que cerrar esas figuras, porque si no, no voy a poder abrir el archivo. Entonces podemos correr esto. Perdón. Ok, a ver, me parece un error. Ya, bueno, voy a verificar qué está pasando acá, pero a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Me parece que estoy yendo muy deprisa. A ver. Buenas noches, Gustavo. Te saluda Yanderi, apoyo de Relaciones Públicas de Nexus, para informarte que vamos a dar inicio a la primera ronda de preguntas, que pueden hacerlo activando su micrófono o a través del chat. Luego de concluida la primera ronda de preguntas, podrás continuar con el taller. Ok. A ver. Sí, yo te leo las preguntas. Ah, ya. Ok, está bien. ¿El R también se puede usar en programa ArcGIS? No he escuchado el R usarlo en ArcGIS. Yo imagino que sí, debería haber un módulo para usarlo en conjunto con el ArcGIS. Es cuestión de averiguar. Lo que sí he escuchado más del ArcGIS es quizás con Python, pero debe haber una manera. Ahora, como la comunidad científica es tan grande y el R es un lenguaje abierto, quizás por ahí puedan vincular el ArcGIS con el R. Lo que sí se usa bastante el R es para procesar información de raster o shapefiles, ¿no? Que también pueden ser leídas en ArcGIS. Eso sí es más conocido. Ok. En el environment se puede cambiar a lista y puede verse el tipo de objeto. Eso no, a ver, eso es un buen punto. En realidad, el tipo de objeto como vectores o array te lo dicen de manera, bueno, acá por ejemplo, ¿no? SST es un array, ahí ya te indica el tipo de objeto. En esta columna también informa qué tipo de objeto es, ¿no? Si es un entero, un numérico, o si es una fecha, en el caso del time2, ¿no? O sea, te informa de manera muy general. Yo recomiendo más usar el class para saber con mayor precisión a qué tipo de objeto corresponde. Bien, la otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre arreglo y matriz? Una matriz generalmente tiene dos dimensiones. Un array
o arreglo también, puede tener más dimensiones. Es multidimensional el array. Por ejemplo, en el caso de ahora que estamos viendo SST, tiene 3 dimensiones, ¿no? Pero puede haber, es un array de 3 dimensiones, pero puede haber arrays de más dimensiones. La matriz generalmente tiene 2. Creo que acá hay una duda que tiene un alumno Alexis que dice que si no entendió bien lo que hiciste con el length. Ok, la función length sirve para saber el tamaño de todos los, el tamaño del objeto en sí, ¿no? Es decir, cuántos elementos están dentro del objeto. Supongamos, por ejemplo, A es igual a de 1 al 15. Por lógica sabemos que tiene 15 elementos, pero ¿cómo podemos saberlo? Mediante una función, es con length, ¿no? Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? A ver, ya, ahora sí. ¿No? La longitud de A es de 15, es decir, que en A hay 15 elementos. Ok. Y la otra, creo que solicitan una aclaración del comando SST. Ya. SST no es un comando. Es en sí mi variable que estoy extrayendo del archivo netcdf. En el archivo netcdf hay variables que pueden ser, en este caso es SST, es decir, esta variable es la temperatura de agua de mar a paso mensual. Es una variable con valores que están contenidos en ese archivo netcdf. Lo que estoy haciendo acá es extraer esos datos usando la función nsbarget y llamarlo o escribirle un objeto llamado SST. Entonces, SST es un objeto en el cual está contenida la información de temperatura de agua de mar. Ya. ¿Alguna documentación o libro que recomiendes para iniciar en R? Para iniciar en R, hay una guía de usuarios que sí es la más simple. De hecho, en mi presentación estoy poniendo este PDF, que ahí indican los elementos básicos para poder iniciar en R. Pueden usar esta guía. A mí me pareció súper útil y es bien simple para poder usarla, ¿no? Entonces, ya cuando se les envíe la presentación, pueden acceder a esta guía. Ok. Solicitan que si puedes volver a explicar la línea 15 del script. Línea 15. Ya. Y mediante la línea 15, el ImagePlot es una función que sirve para plotear la imagen, ¿no? O sea, mediante el ImagePlot, lo que estoy haciendo, por ejemplo, si uso el ImagePlot para los datos del SST, pero en el primer tiempo, lo único que voy a hacer es plotear o graficar esa matriz con colores, ¿no? Y con colores que estén de acuerdo a los valores de SST. Numéricamente, SST en el tiempo 1 tiene estos valores, ¿no? Como pueden observar, 21, 13, menos 79 por acá. Es una matriz que tiene valores que están en el rango de menos 1.79 hasta más de 30. Ahora, mediante el ImagePlot, lo que hago es generar una figura para esa matriz y cuyos colores estén de acuerdo a esos valores contenidos en esa matriz, ¿no? Entonces se genera esta figura, ¿ya? Y no solo eso, sino que adicionalmente puedo agregar los ejes tanto del X como del Y. En este caso, el eje X correspondería a las longitudes, es decir, a los valores que varían entre 0 a 360. Y el eje Y, que sería el segundo elemento que debería contener este ImagePlot, serían los valores de las latitudes, de menos 89 a más 89. Y el tercer elemento ya es la matriz en sí de SST. Ahora, lo que he hecho acá es revertir las latitudes, porque en un inicio las latitudes iban de norte a sur. Y así el ImagePlot no iba a poder plotearlo. Necesariamente los valores tienen que ir de sur a norte, o más bien dicho, de menos a más. Eso lo hago con la función red, de menos 89 a 89. ¿Ya? Y eso también tengo que hacerlo en la matriz de SST. En el segundo elemento tengo que revertir esos valores
revirtiendo las posiciones. Entonces, mediante esta función left, que me indica la cantidad de elementos en lat, que son 180, y si es, puedo asignar que los valores vayan en una secuencia de 180 a 1, ¿no? Es decir, esto de acá es lo mismo que aplicar el length de lat 2.1. Entonces ahí estoy invirtiendo las latitudes para que de esta forma me aparezca en el mapa correctamente, que vaya de norte a sur. Entonces ya tengo un mapa más correcto. Ok. La data de SST se supone es solo para área del océano. Al graficarse valores de temperatura sobre los continentes, ¿quiere decir que R utiliza una interpolación de datos por defecto? ¿Es siempre necesario utilizar máscaras en estos casos? No, en realidad esto no depende del R. Es en sí, depende de la fuente de datos. En este caso, la información, como podemos ver en los atributos, la información fue generada por la NOAA. Y esa información, la NOAA, ¿no? Esa información, bueno, ese dato, ellos mismos han designado que esta información de TCM esté contenida en todo el mundo. Pero en los continentes, obviamente los valores no tienen significado físico, ¿no? En los continentes estos valores simplemente son interpolaciones, ¿no? Que se han hecho a continente que no tienen un significado físico en sí, ¿no? Como verán, no hay mucha variación dentro del continente, inclusive más que nada es información de ruido que está. En ese caso es necesario poner la máscara, ¿no? Porque queremos limpiar esa información que no nos sirve y solamente quedarnos con lo que nos sirve. ¿Ya? Otras fuentes o otras instituciones a nivel internacional pueden generar la información solo para océano y en continente va a aparecer vacío, ¿no? Es decir, un espacio en blanco vacío, en el cual ya sabemos que no hay datos. Entonces ya depende de cada institución cómo presenta esta información. Yo estoy usando una información en la cual de la NOAA han dicho que vamos a interpolar toda la TCM para todo el mundo y de esta manera nos evitamos problemas en cuestiones de, no sé, procesamiento de la información de TCM en las líneas costeras, que por ahí puedan generar ruido más adelante, ¿no? Entonces, por eso han hecho esto. Pero nosotros interpretamos que dentro del continente no hay TCM y por lo tanto ponemos una máscara. La siguiente sería len lat 1,1, ¿qué establece? Len lat 1,1. Ya. A ver, vamos a verlo eso con un ejemplo más simple. Por ejemplo, yo puedo generar un objeto A, el cual sea una matriz que contenga 20 elementos, 5 filas y 4 columnas. Ok, podemos ver que esta matriz, obviamente la matriz tiene 2 dimensiones, ¿no? Tiene elementos del 1 al 20, pero están dispuestos en 5 filas y 4 columnas. Supongamos que yo quiero que esos valores aparezcan de manera inversa, es decir, que en la primera columna me aparezca 5, 4, 3, 2, 1, en la segunda 10, 9, 8, 7, 6. O sea, de esta forma, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Mejor vamos a ponerlo así. Okay. Lo que he hecho es revertir la primera dimensión para que no me aparezca como lo había mostrado antes, ¿no? Sino que he transpuesto, o más bien dicho, he revertido la información o la dimensión en el primer eje para que los valores vayan de más a menos. Es decir, en este caso tenía del 1 al 5, ahora haciendo este proceso de decir que los valores vayan, o los elementos en la primera dimensión vayan desde la quinta
fila hasta la primera fila. Eso significa el 5.2.1. De esta manera obtengo que todos los valores en cada columna se invierten. De esta manera ya tengo mi información, digamos, al revés, orientado de lo que era sur a norte, norte a sur. En este caso, algo muy similar estoy haciendo en esta parte de acá. Al poner length, bueno, el length lat ya sabemos que es 180. Es lo mismo que si hiciera esto de acá, ¿no? De 180 a 1. Por default, si no le coloco nada, es decir, si dejo en blanco este espacio, va a leer las posiciones del 1 al 180. Pero si lo coloco de esta forma, va a leer las posiciones contando desde el elemento 180 hasta el elemento 1. Y de esta manera puedo revertir el mapa para que ya, ahora sí, las latitudes me aparezcan de forma correcta. Es decir, de norte a sur, sino de sur a norte. Eso es lo que principalmente estoy haciendo con el length lat de 1, revirtiendo las posiciones. Creo que la última pregunta que vamos a tener para finalizar esta ronda sería, ¿qué filtras con SST? ¿Qué filtro con SST? Sí. Bueno, en realidad no estoy filtrando nada. Lo que hago con SST es leer la data de temperatura de agua de mar, cuando mediante la función nsbargets, ¿no? Con la función nsbargets estoy leyendo la temperatura de agua de mar que está contenido dentro del archivo netcdf. Por el momento no he aplicado ningún filtro ni nada, solamente estoy leyendo la información. Ahora, en este caso, un poquito más para explicar esta parte que quizás quedó en duda. El SST es un array, un arreglo, que tiene 3 dimensiones. La primera dimensión es 360, segunda dimensión 180 y la última dimensión es 461. ¿No? Esto corresponde a las longitudes, la segunda corresponde a las latitudes y la tercera corresponde al paso temporal. Es decir, hay 461 tiempos. Los tiempos ya los había generado, están en 2, estos son los tiempos, o sea que el último tiempo es el abril de 2020, casi reciente, ¿no? Y bueno, lo que puedo manipular con SST, por ejemplo, ¿no? Si yo no coloco ni un espacio en el primer elemento y tampoco en el segundo, por defecto me va a leer todas las longitudes y todas las latitudes. Pero si yo coloco uno en la última dimensión, que es el tiempo, me va a leer o me va a extraer una matriz que es el que correspondería al primer tiempo. Si coloco 2, es una matriz que correspondería al segundo tiempo. Y así. Entonces, ahorita no estoy filtrando nada, simplemente estoy leyendo la información, extrayendo la información del archivo netcdf y luego plotear. Entonces, lo que estoy haciendo más adelante es simplemente poner una máscara para evitar esa información que no tiene ningún significado físico de TCM en el continente. Bueno, entonces, Gustavo, puedes continuar con el taller. Sí, Gracias. solamente para indicar, igual ahorita estoy armando el script así de manera manual, pero ya por intermedio del grupo Nexus se les va a proporcionar el script para que ustedes mismos también hagan sus propias corridas. La idea es que esto, lo que se les está mostrando durante este taller, no solamente les sirva para ahorita, aprender ahorita y ya no. En cualquier momento va a haber una oportunidad en que puedan usar estos scripts, este material que les estoy proporcionando y de esta forma ya realizar de manera más fácil su procesamiento de datos. Entonces, nos habíamos quedado acá. De hecho, había tenido un problema al exportar en formato PNG. No sé cuál es el problema, porque me parece que lo he escrito todo bien. A ver, vamos a probar conjunto. Si no, ya eso lo reviso después.
No sé qué está pasando. Bueno, eso ya lo voy a revisar después. De todas formas, me parece raro porque ya lo había probado. Pero si no, podemos pasar a otro punto. Y es que muchas veces quizás no necesitamos toda la grilla, ¿no? O más bien dicho, queremos extraer la información, pero solamente de un punto de grilla de los datos. Vamos a hacer ese ejercicio ahora para empezar. Otra cosita que hay que mencionar es que estos scripts pueden guardarlo en su carpeta, ¿no? O sea, si ven este símbolo que tiene forma de disquete, eso sirve para guardar, ¿no? Y acá pueden colocar un nombre, no sé, script de prueba, lo guardan y ya en otra ocasión pueden volver a usarlo. Entonces, de esta manera ya van a tener el script siempre ahí en su carpeta y en otra ocasión que necesiten lo pueden volver a usar. Muy bien, antes de pasar a la extracción por punto, quizás este gráfico podríamos mejorarlo un poco más. A ver, voy a eliminar esto. ¿Ya? Y esto es un dato importante que les puede servir de gran ayuda. Estos colores que se muestran actualmente no son, quizás no les guste mucho, de repente quieran cambiarlo, otros colores. Para ello hay una función muy interesante que se llama Design a Color, en el cual podemos generar una paleta de colores. Por ejemplo, vamos a generar un objeto llamado Col, el cual va a ser nuestra paleta de colores. Y bueno, ya automáticamente el R me indica que hay una función llamada Design a Colors y que está a nuestra disposición para poder usar. Una paleta de colores son estas escalas de colores con el cual vamos a plotear la información. En este caso, la paleta varía de azul a rojo, pasando por celeste, verde, amarillo, naranja. Pero quizás eso podemos cambiarlo, ¿no? Con Design a Color podemos generar una nueva paleta con el cual esta nueva paleta puede contener 30 o 50 elementos, 50 colores, y que esté graduado a una escala que vaya desde, supongamos, ¿no? Queremos que vaya desde azul. Esta es a manera de un ejemplo nomás, ¿no? Pero igual ustedes ya pueden verificar o probar con otra paleta de colores, ¿no? Que les parezca más bonito. Yo estoy en una paleta estándar, es decir, que vaya desde azul, celeste, blanco, naranja y rojo. Mediante esto, me equivoqué acá. Mediante esto ya puedo obtener un vector de colores y cada uno de estos símbolos representa un color que varía desde azul, pasa por celeste, blanco, naranja y rojo, ¿no? Ahora, ustedes miran, Gustavo, ¿y cómo puedo saber yo qué colores más hay? Bueno, en sí, el R tiene una gran variedad de colores. Como bien ya se dan cuenta, intuitivamente se puede saber que el blue es azul, que el blue es celeste, pero hay muchos más colores. Y el R tiene una amplia paleta de colores. Cada color tiene su propio nombre. Entonces ya usted mismo puede modificar los colores para de esta manera modificar sus gráficos y que se hagan con colores más bonitos. Ahorita esto no creo que sea tan bonito, pero igual lo estamos poniendo a manera de prueba. A ver, vamos a ver qué sale. En el image plot hay un argumento que se llama col, con el cual yo puedo ingresar una paleta de colores, que también coincidentemente lo he llamado como col. Entonces acá le digo que el col, que la paleta de colores a usar sea el objeto llamado col. O me habían dicho, para que no haya confusiones, la paleta lo puedo llamar como colores. Y luego ya designo que el argumento col sea igual a colores. Ok. Entonces ploteamos la imagen y vean que los colores han cambiado.
Perdón. A ver. Entonces ya tenemos una paleta de colores más acorde a nuestros gustos, ¿no? Al menos en mi caso, a mí me gusta tal cual como está. Quizás le puedo agregar otro color más, que quizás no termine en rojo, sino un rojo más oscuro, más fuerte. Y verán que ya se ha agregado un nuevo rojo más oscuro, entonces de esta manera ya puedo detectar las regiones donde el va más caro. Muy bien, entonces este sería el mapita. Y ya al menos estamos dando un primer vistazo a nuestros datos. Esta es solamente una representación espacial de los datos, es del primer tiempo. Pero supongamos que queremos o deseamos extraer información de una sola grilla, pero la información de todos los tiempos. Supongamos, a ver, por ejemplo, queremos los datos de la longitud 250 quizás. Está por acá, ¿no? Y latitud 0. ¿Ok? Yo quiero los datos de la temperatura de agua de mar, pero en este punto y para todos los pasos de tiempo. Es decir, quiero tener una serie de tiempo de la TCM. Bueno, eso podemos hacerlo haciendo lo siguiente, ¿no? Podemos llamar ese punto de grilla como punto. Vamos a poner así, punto, en el cual yo quiero extraer la información en la longitud 250 y latitud 0. Este es solamente un ejemplo. Ahora, yo les mencioné anteriormente que en el R se puede ver el elemento de acuerdo a una posición. O sea, si por ejemplo, tengo un objeto llamado A que varía del 1 al 10, yo quiero saber la posición, o decir el elemento que está en la posición 5, o 4, perdón. Obviamente sale como el elemento 4. Pero también, a ver, vamos a hacerlo con otro ejemplo más, porque se entiende mejor. Ya. Tengo un vector que varía del 11 al 20. Y si, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el elemento número 4 en ese vector, me parece que es 14. Ahora, también puedo hacer lo mismo al revés, ¿no? Más bien quiero saber cuál es la posición del elemento 14. Perdón, del valor 14. Esto puedo hacerlo con el doble igual, ¿no? Lo que acá me indica es que me busque, por favor, cuál es en qué posición está el valor de 14 dentro del objeto A. Lo que va a dar como resultado es un objeto del tipo lógico, porque tiene true y false, en el cual el true me indica la posición del valor 14 dentro del objeto A, ¿no? Lo mismo también puedo hacer con un mayor igual, ¿no? Entonces las posiciones, o me habían dicho los valores que estén por encima o sea igual a 14, van a estar representados con true. True, 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 false, 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 ¿no? Algo similar podemos hacer esto. Es decir, buscar las posiciones en el cual el objeto, perdón, me habían dicho la longitud 250 esté dentro de todo ese objeto long. Yo tengo mi objeto long, que son todas las longitudes, pero por ejemplo, si yo quiero buscar la posición del elemento, a ver, vamos a ver, ya, de este valor de acá, 250.5, entonces me va a aparecer lo mismo, un objeto de tipo lógico en el cual hay false y true, indicando que el true
es la posición en la cual se encuentra este elemento. Algo muy similar puedo hacerlo con la función which. Pero en este caso en which ya no me va a aparecer un vector lógico, sino que me va a aparecer la posición. O sea, ¿dónde está ubicado este true? Por acá ya podemos saber que si este es el elemento 248, 249, 250, allá, el elemento 251 va a corresponder al valor 250.5. Entonces, con which podemos buscar la posición. Ahora, en nuestro ejemplo anterior, habíamos buscado el elemento 14 dentro de ese vector A, ¿no? Que está en la posición 4. De manera muy similar, si usamos which en este caso, va a salir la posición 4. Algo así podemos hacer también al buscar un punto dentro de toda esta grilla, que hay con bastante información, podemos buscar un punto en específico. Por ejemplo, este punto que está en el Pacífico Central, pero en la longitud 280. Lo primero que debemos hacer es buscar la posición de esa longitud, ¿no? Y para buscar esta posición, podemos hacer una resta. Si yo, por ejemplo, resto long menos 250, entonces es una diferencia. Estoy restando todas las longitudes con el valor de 250. Lógicamente, el valor más pequeño, o sea, puede ser esto de acá, corresponderían a la posición de esa longitud que estoy buscando. ¿Ok? Esto es lo mismo que mostré antes, solamente que le estoy estimando el valor absoluto a todas esas posiciones, porque acá no me interesan los signos, solamente necesito saber el valor absoluto de todas esas posiciones. Por lógica, bueno, estas son las distancias de las longitudes a esa longitud de 250 que estoy buscando, y voy a buscar la grilla o la longitud que corresponde a ese valor. A ver. Me faltó correr esto. Ya. Entonces, acá ya tengo una posición. La posición 250 de long corresponde al valor 241.5, que es el valor más próximo a 250. ¿Okay? De esta forma estoy seleccionando aquella grilla que está más cercano al punto que yo quiero, porque puede ser que no coincida. Si yo puedo poner acá 251.7, pero como no hay un valor de 251.7 dentro de las longitudes, va a buscar el elemento más cercano. Estoy buscando la posición a la grilla más cercana. Y lo mismo puedo hacer con la latitud. En este caso, el segundo valor, punto 2, es la latitud. La latitud que estoy buscando es la de 0. Entonces, ¿qué punto es el que yo deseo? El que esté más cercano a la longitud 250 y a la latitud 0. A partir de eso, encuentro posiciones. Y ahora, lo único que queda hacer después es extraer los datos de ese punto de grilla que estoy buscando. Para eso puedo crear un objeto llamado de serie. O SCP serie. Y de mi array llamado SCP, ahora tengo que extraer la información. Acá estoy poniendo posiciones. La posición de esa longitud que está más cercano a 250 de longitud. Y de igual manera en la latitud. La latitud más cercana, o la posición de la latitud más cercana a 0. Y acá
voy a dejar en blanco porque necesito todos los tiempos. Muy bien, lo que tengo ahora es un vector con valores de temperatura de agua y mar, pero que corresponderían a una grilla o a una grilla o una cuadrícula que está más cercana a este punto, al punto de longitud 250 y latitud 0. Entonces, estas es una serie de temperatura de agua y mar. Ahora bien, esto lo puedo plotear, ¿no? Porque como número quizás no lo puedo analizar muy bien. Y esto lo vamos a hacer con la función plot. Ya, a ver. Ok, entonces esta sería la serie de temperatura de agua y mar. Quizás como círculos no se vea muy bien, así que le vamos a cambiar el tipo de ploteo. Vamos a verlo como líneas, ¿no? Entonces, acá ya hemos extraído la información de temperatura de agua y mar para ese punto de grilla. Mediante el comando Windows podemos abrirle una gráfica más grande, ¿no? Como verán, esta es la serie de temperatura de agua y mar, ¿no? Para esa grilla. Ahorita el eje Y son los valores de agua y mar, pero el eje X no hay simplemente son las posiciones, ¿no? Es decir, los elementos del 1 al 460, creo, ¿no? De estos valores. Acá debería estar la fecha, es decir, esto es una serie temporal, debería estar la fecha. Pero como nosotros ya anteriormente habíamos transformado los tiempos a un vector de tiempo que ya se entiende mejor, entonces lo que podemos hacer en plot es que el primer elemento sea el tiempo, el primer elemento corresponde al eje X, y el segundo elemento que corresponde al eje Y ya sea nuestra serie. Y listo. Ahora sí, aparecen ya las fechas. Bueno, en este caso los años, pero ya por lo menos está más entendible. Ahora, a partir de acá ya podemos hacer más cosas. Por ejemplo, si no nos gusta el, el grosor de la línea, o sea, queremos algo más grueso y quizás con un color, no sé, puede ser rojo posiblemente. ¿Ya? Y que en el eje Y me aparezca el nombre de SCT. Entonces, estos ya son detalles que podemos ir agregando a medida que vayamos haciendo nuestra figura, ¿no? Para tener una mejor presentación. Y además de esto, podemos agregar una grilla también, para que podamos obtener una mejor presentación, ¿no? ¿Verán? Entonces ya tenemos un mejor gráfico. Igual esto se puede mejorar aún más, pero ya nos da una idea. Como verán, estos valores son temperatura de agua y mar para cada mes. Es decir, varía desde enero ¿cuándo? Del 81. Ah, no, perdón, de diciembre del 81 hasta abril de 2020. Entonces son datos mensuales. Y bueno, acá ya podemos observar los periodos más cálidos, más fríos. Ahora, supongamos que, por ejemplo, queremos, no todos los meses, ¿no? Sino solamente los eneros. Y eso de ahí podemos hacerlo con los corchetes. Al menos en el time 2, yo puedo generar una secuencia que vaya desde el 1 hasta la longitud, es decir, del time 2. Esto acá longitud ya indirectamente le digo como si fuera el último tiempo, que en este caso es 461, pero que vaya por cada 12 meses. Para de esta manera solamente quedarme con los valores de enero. No estoy tomando los demás meses, sino solamente los valores de enero.
Entonces, como verán, haciendo eso, se va a plotear los tiempos, pero en este caso, como empieza en diciembre del 81, van a aparecer los diciembre, pero ya el valor número 2 de este tiempo ya son los eneros. Entonces, esto ya son los eneros para el tiempo 2. Y esto lo que está dentro del corchete también lo podemos exportar, o bien dicho, colocarlo dentro de la variable SCT serie. A ver, le podemos dar aparte, no hay problema. Igual lo va a leer. ¿No? Entonces, poniendo esa información que está dentro de los corchetes, o sea, que los pasos de tiempo vayan de 2 cada 12, es decir, 2, 14, 26, 38. De esta manera estoy solamente seleccionando los meses de enero. Y eso lo tengo que poner tanto en el time 2 como en SCT serie, que son mis vectores de temperatura de agua de mar. Muy bien. A ver, vamos a ver qué sale. Ok, entonces acá como verán ya la serie ya no tiene tanto ruido y es porque solamente he seleccionado los meses de enero. Vean que hay periodos bien cálidos. Por ejemplo, estos picos de acá. ¿A qué creen que se deba a eso? Como ya se habrán dado cuenta, es una información que está casi en el Pacífico Central, bueno, en longitud 250, y en esos años, en esos picos, correspondería a los años Niño. En los años en que se dio el evento del Niño, bueno, digamos, los más extremos fueron en el año 83 y 98. Entonces, este pico de acá correspondería al año del Niño 1983 y este de 1998. También se dio un extremo fuerte en el año 2016, que se correspondería a este pico de acá. Posiblemente. Habría que ver bien las fechas, pero me parece que sí. Esos 3 picos más grandes corresponden a los años Niño. Entonces, esto solamente viendo la gráfica de enero de la serie. Para una grilla nomás. Para esa grilla que está en longitud 250 y latitud 0. Muy bien, entonces esa información, inclusive si bien es cierto está así, podemos también exportarlo a un CSV. A ver, vamos a escribir esto mejor arriba. Con la función write-CSV ya podemos generar un archivo que contenga esos datos. Y entonces esta es la manera más simple de escribir este archivo y exportarlo. Entonces, en nuestro directorio de trabajo se debió haber generado este archivo CSV de los datos. Ok. Bueno, no aparecen las fechas, pero podemos agregarle también. A ver, vamos a ver si... Bueno, en este caso tendríamos que generar un data frame para que aparezca de mejor posicionado las fechas. Bien. Ok. Y eso ya podríamos exportarlo a nuestro CSV.
Podemos generarlo aparte o también adentro de esta función. No habría ningún problema. Entonces ya de esta manera aparecen también las fechas. A qué años o meses corresponde estos valores para esta grilla, ¿no?, que estamos analizando. Muy bien. Bueno, hasta ahí, no sé, ¿alguna pregunta? ¿O continuamos nomás? No sé si me pueden indicar, porque igual hay algunas partes que me gustaría tocar, pero me parece que van a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Quizás va a tomar más minutos, ¿no? Pero no sé si me pueden indicar o aprovechamos este tiempo que queda para resolver algunas preguntas que por ahí puedan estar pendientes. Bueno, sí, empezamos entonces la segunda ronda. Claro. Ya. ¿Por qué no usar la librería ggplot2 para gráficos? Claro, se puede usar ggplot. De hecho, sí, lo tengo instalado ggplot. Pero, a ver, lo que quería hacer ahora era algo más simple, ¿no? Es decir, no depender tantas librerías. Supongamos que, como esta es una introducción, quería que utilicen la información o, digamos, las funciones, herramientas que tengan en la mano, más accesible. Es importante, chicos, siempre, primero, ir viendo, conociendo lo que estamos haciendo. Es decir, como bien ya les mencioné, el lenguaje R está orientado a objetos y el procesamiento de estos objetos debemos conocerlos bien, muy bien. En el caso de, o sea, vamos paso por paso, ¿no? Vamos usando operaciones básicas, como un inicio yo les había recomendado, para luego entender ya las operaciones más complejas. Ahorita estamos usando ImagePlot, Maps, el mismo plot, ¿no?, que son las funciones más simples del R, para ir jugando, practicando. Ya para mejorar la calidad de nuestros gráficos, si poder hacer mejores gráficos, podemos usar la librería ggplot, ¿no?, el ggplot2. Pero en el caso de ggplot hay que también tener en cuenta que hay que preparar nuestra información. Es decir, transformar la información generalmente al tipo data frame. Y para esas cositas también debemos tener un manejo básico del R. Así que, ¿no? Pero sí, también podemos usar ggplot para imágenes. De hecho, con ggplot mejora bastante la calidad de las imágenes. Pero claro, vayamos paso por paso, ¿no? Esa es mi principal recomendación. Si ustedes ya tienen experiencia usando esto, ya tienen un nivel más avanzado del R, ya mándense con esas librerías un poco más especializadas, ¿no?, como el ggplot, bueno, u otras librerías. Quizás para ya una próxima ocasión podamos usar o aplicar de frente la herramienta ggplot. Bien. ¿Podríamos utilizar los datos contenidos dentro del archivo ncdf, entre paréntesis sst, y hacer una correlación con otra matriz de datos? Claro, en ese caso habría que definir primero cómo vamos a hacer la correlación. Una correlación puede salir a partir de dos variables, o decir dos series temporales, posiblemente, ¿no? Habría que definir cuáles serían estas dos series de tiempo. Por ejemplo, quizás la primera serie sea como esta serie que les estaba mostrando, ¿no?, que es de información extraída para un punto de grilla, ¿ya? Y otra segunda serie que sea para otro punto de grilla, ¿no? O sea, a manera de ejercicio podríamos hacerlo solamente para probar, pero en sí hay que definir bien primero cómo vamos a hacer la correlación. Quizás la correlación podemos hacerlo a través de promediando el área dentro de una región, que también me gustaría hacer ese ejercicio, pero me parece que no va a alcanzar el tiempo. Promediando el área dentro de una región, que puede ser, supongamos, ¿no?, todo el Pacífico, a partir de ahí obtener una serie, y sería algo súper interesante esto correlacionarlo con la lluvia en Perú, solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? Y para hacer correcta esa correlación, quedarnos no
no correlacionarlo tal cual como está. Es decir, porque si correlacionamos tal cual como está la información, ahorita la información tenemos a nivel mensual, hay un ciclo anual que influye bastante en los datos y que puede inflar fuertemente la correlación. Para hacer ese proceso de correlación, lo primero que deberíamos hacer es extraer nuestra serie de tiempo, quitarle la estacionalidad, o sea, quitarle el ciclo anual, ya sea por utilizando normales promediadas mediante medidas aritméticas o también analizadas mediante o extraídas a partir de armónicos, que también es uno de los métodos que, bueno, más se utilizan más, ¿no? Para extraer las anomalías. Entonces, quitar esa estacionalidad, tanto a los dos datos, y ahí recién correlacionar, para que nuestra correlación tenga sentido. Si vamos a correlacionar así tal como está, tampoco sería muy bueno, ¿no? Por el mismo efecto de la estacionalidad. Okay. Eso podría ser una sugerencia para una próxima ocasión, me parece muy buena idea, ¿no? Ahorita, como bien mencionó, ahorita estamos haciendo una introducción. Bien, si no tuviera un mes del dato, ¿cómo se puede llenar? Ya, si no hubiera un mes del dato, bueno, eso sería muy raro porque en general esos archivos NetCF son generados por instituciones que suele estar completos, ¿no? Pero claro, puede darse el caso en que quizás el mismo usuario por error haya eliminado un mes del dato, ¿no? En ese caso, lo que se recomendaría hacer es simplemente llenar con NA, o más bien dicho NA, ¿no? Por ejemplo, no crear una matriz de NA para que de esta manera no afecte la temporalidad de nuestro dato, ¿no? En el cual el número de filas sea igual a la longitud y el número de columnas ya, a ver, esto debería ser así, en la row y en el column. Ok, aquí estoy solamente generando una matriz NA que tenga las mismas dimensiones de la longitud y latitud. En este caso, matrix es una función que genera una matriz y tengo que indicar cuántas longitudes, o me habían dicho cuántos va a ser el número de filas, ¿no? Que voy a ingresar. Entonces, eso sería igual la cantidad de longitudes. Solamente es a manera de ejemplo, ¿no? Y esto de la columna igual sea igual el número de latitudes. Entonces, ahí genero una matriz NA y eso ya podría ingresarlo en la matriz, ¿no? Pero de acuerdo a la posición donde esté faltando el dato. Eso es una forma que se podría usando el programa R. ¿Se puede exportar a Excel o cuál es el beneficio de hacerlo a CSV? Ok, a Excel. Se puede exportar también a Excel. Si yo hago esto, a ver, vamos a probar. Ahora, el beneficio en realidad ya depende de cada uno, ¿no? En realidad el CSV es más, se puede utilizar en otros programas, ¿no? Es más, digamos que más versátil para ser utilizado en otros programas como puede ser Python, MATLAB, R, otros programas, ¿no? Que quizás otros programas necesiten algún paquete adicional de Excel para poder importar o exportar a Excel, ¿no? Mientras que en CSV es más fácil para ese programa trabajar con ese tipo de formato. Para poder exportarlo a Excel se puede usar el write table y solamente poner el formato XLSX y automáticamente se exporta en Excel. En tu experiencia, ¿por qué elegiste R en lugar de otros lenguajes, como por ejemplo Python u otros? Bueno, yo estoy más que nada metido en la parte de climática,
nosotros trabajamos con series de tiempo, como bueno, puede ser este caso de grillas, pero también trabajamos bastante con estaciones, pero con series largas, ¿no? De décadas. Como estoy más metido en la parte de cambio climático, suelo trabajar con información más larga, ¿no? Hablando del paso temporal. Y no solo eso, sino que la parte en sí, lo que es climatología, variabilidad climática, cambio climático, trabaja bastante con estadística. Entonces, en sí, en el R en realidad es el lenguaje especializado en análisis estadístico. Está más orientado para el análisis estadístico, para generar herramientas estadísticas, procesar todo lo que es estadística. Y es por eso que también a mí me beneficia más usar el R, ¿no? Que otro lenguaje de programación. Obviamente sí he usado el Python, también tiene sus paquetes, no lo puedo negar, pero al menos yo estoy más familiarizado con el R. Yo lo he estado usando más el R para procesamiento estadístico más fuerte, más avanzado. Es por ello que prefiero más el R. Ok, ¿alguno de los participantes le gustaría realizar alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por concluida la ronda de preguntas y le doy paso a mi compañera Mónica. Gracias. Gracias. Bueno, algunas palabras que quiera decir, ingeniero Gustavo. Sí, claro. Solamente para motivar a los chicos, en sí, cualquier lenguaje de programación, ya sea R o Python, es cuestión de practicar bastante, ¿no? Estas cositas no se aprenden en un taller de 2 horas. Es como yo también he notado, había muchas preguntas, muchas dudas. En realidad es bien, o sea, podemos nosotros tomar un curso online, lo que sea, pero en realidad depende mucho de la práctica que tengamos, ¿no? La idea es practicar bastante, practicar siempre, para de esta forma adquirir esa destreza con el cual ya podamos manejar cualquier lenguaje de programación. Por otro lado, el lenguaje de programación hay muchos. Ustedes pueden usar el lenguaje de programación que ustedes deseen, con el cual ustedes se sientan más cómodos. Yo no les voy a recomendar que usen tal lenguaje porque es mejor. En realidad no hay un mejor lenguaje de programación. Hay una gran variedad y cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo solamente les recomiendo que utilicen con el lenguaje que estén más familiarizados, más cómodos. Si es software libre, va a ser mucho mejor, ¿no? De hecho, yo soy más, yo tengo más práctica en el MATLAB, ¿no? Pero yo también ya me estoy mudando por el mismo hecho que un lenguaje libre tiene una mayor comunidad científica a nivel internacional y pueden hacer mejoras, todo esto. Entonces, de hecho, sí les recomiendo un lenguaje libre y utilicen el que ustedes quieran. Por otro lado, espero que este taller les haya servido. Yo sé que ha sido muy rápido. Generalmente estas cositas me gusta más explicarlo de manera presencial. Es un poco más complicado de explicarlo así, pero de todas formas, les agradezco mucho a todos los asistentes, al grupo Nexus por haberme escuchado. Yo les voy a dejar mi correo dentro de las presentaciones. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en escribirme. Estamos para apoyarnos. Y de igual forma, también podríamos coordinar quizás un próximo taller, que vamos viendo, ¿no? Cómo podemos hacer eso. Pero de todas formas, le dejo mi contacto para que cualquier cosa, cualquier duda que necesiten, me puedan informar. Asimismo, también le voy a dejar un script. Como bien ya le mencioné, tenía más material, pero lamentablemente el tiempo quedó muy corto. De hecho, no creo que ni siquiera he completado la mitad de mi material. O sea, entonces, le voy a dejar un script que les puede servir para más adelante, ¿no? En el caso de los meteorólogos, para sus posteriores cursos de, no sé, de estadística climatológica, u otros cursos como por ejemplo meteorología tropical, interacción océano-atmósfera, en el cual puedan aplicar estas herramientas. Bueno, más que nada eso, y finalmente decirles gracias y cuídense bastante, por favor, cuídense bastante, y ya saben, estamos en contacto. Gracias, chicos.